de la convocatoria extraordinaria de 2018, opción B, la pregunta 4. Dicen que tenemos aquí un material transparente de índice de refracción 2, o sea, el N del material vale 2, que se encuentra situado en el aire y limitado por dos superficies planas no paralelas que forman un ángulo de 90. O sea, lo que hago en prisma. Sabiendo que el rayo de luz monocromática incide perpendicularmente sobre la primera superficie, con lo cual al incidir perpendicularmente también saldrá perpendicularmente a esta primera superficie. Y nos dice que calculemos el valor del ángulo límite para la incidencia material-aire, o sea, esta segunda. Nos dan aquí el índice de refracción del aire, que vale 1, el mismo que el vacío. Y nos pregunta de cuál vale este ángulo alfa para que pase eso, que la primera transmisión sea con 90, porque la incidencia sea con 90 y luego sea transmisión total interna. O sea, que aquí queremos calcular el ángulo, el alfa para este ángulo límite, que sería este ángulo límite. Pues vamos a plantear la ecuación solo para esta segunda superficie. Este sería el ángulo de transmisión, que es 90 grados. Incide desde el medio, pues ponemos que el N del medio de incidencia, que es el material, por el seno de este ángulo de incidencia, que es el ángulo límite que nos piden, va a ser igual al N del aire por el seno, como dicen que no haya transmisión, o sea, reflexión total interna. Eso significa que se transmita con un ángulo de 90 grados. De ahí vamos a calcular el ángulo límite. El ángulo límite será el arcoseno del N del aire entre el N del medio. O sea, el arcoseno de 1 partido de 2, de 0,5. Hacemos esto con la calculadora, cuidado de ponerlo en deg para que nos salga en grados, y nos sale que este ángulo límite son 30 grados. Pero no es ese ángulo el que nos pide, sino que nos piden el ángulo alfa. Para eso, fijaos, podemos utilizar que este ángulo límite, fijaos, utilizamos que aquí tenemos un triángulo, fijaos, este de aquí, con esto y con esto forma un triángulo, o sea que alfa más este, que son 90, más este de aquí, que vamos a llamar beta, por ejemplo, tienen que sumar 180. Como este ya vale 90, fijaos que alfa más beta tiene que valer el resto hasta 180, que serían 90 grados. Fijaos que beta es como aquí tenemos otro ángulo recto, beta es el complementario del ángulo límite. O sea que beta es 90 menos el ángulo límite. Pues tenemos que alfa más 90 menos el ángulo límite tiene que ser igual que 90 grados. Con lo cual obtenemos que para que pase eso, que para que haya reflexión total interna y antes haya llegado perpendicularmente, alfa tiene que valer lo mismo que el ángulo límite. O sea que alfa tiene que valer 30 grados. Hemos averiguado ya el ángulo este de incidencia sobre la segunda superficie y el ángulo límite, que son es lo mismo. Y en el apartado B nos dice que calculemos el ángulo de incidencia de un rayo sobre la primera superficie para que el ángulo que emerja sea igual que él. Vamos a aprovechar, por ejemplo, el mismo dibujo. Ahora lo que nos están diciendo es esto, que llegue con un determinado ángulo, que vamos a llamar ángulo de incidencia 1, pasa por aquí y luego aquí saldrá con otro ángulo que vamos a llamar ángulo de transmisión 2, de la segunda transmisión. Lo que nos están diciendo es que cuánto tiene que valer eso para que el ángulo de incidencia 1 sea igual que el ángulo de la segunda transmisión. O sea que el ángulo con el que llega a la primera superficie sea con el que sale por la segunda. Fijaos que esto es un pelín difícil porque no nos dicen ningún dato en concreto, sino que nos dan una relación. Entonces lo que tenemos que hacer es montar ecuaciones e ir sustituyendo las cosas que no sepamos por cosas que sí sepamos. Vamos a montar primero una para la primera transmisión. Aplicamos ley de Snell, decimos el
índice de refracción de la incidencia, que sería el aire, por el seno de la primera incidencia tiene que ser igual al índice de transmisión, aquí se transmite el material, por el seno de esa segunda transmisión, de esa primera transmisión. Para la segunda podríamos aplicar una análoga, lo que pasa es que ahora la incidencia es el material. El n del material por el seno de esa segunda incidencia tiene que ser igual, ahora se transmite al aire, pues n del aire por seno de esa segunda transmisión. Y vamos a quitar de esta ecuación, no sabemos que esto queremos que sea igual que esto, y de aquí no sabemos datos. Pues vamos a ir quitando, por ejemplo, podemos decir que el ángulo de la segunda transmisión va a ser el mismo que el de la primera incidencia, ya quitaríamos eso. Pero ahora vamos a aplicar aquí la otra ecuación, que fijaos, vamos a poner esto un poquito más grande para que se vea. Fijaos aquí como son perpendiculares, este ángulo alfa sería o este ángulo de alfa de aquí o este de aquí. Y este sería el de la primera transmisión y este sería el de la segunda incidencia. Fijaos que este ángulo de aquí, que vamos a llamar gamma, más más el de la primera transmisión más el de la segunda incidencia, forman un triángulo que me tienen que sumar 180. Y fijaos que gamma es el suplementario de alfa. Pues vamos a deducir la ecuación, que es que fijaos que el de la primera transmisión más el de la segunda incidencia más ese gamma que hemos dicho que es 180 menos alfa, tiene que dar 180. Simplificando 180 obtenemos que aquí que alfa tiene que ser el de la primera transmisión más el de la segunda incidencia. Pues aquí vamos a sustituir en esta expresión de aquí, sustituimos segunda incidencia por alfa menos primera transmisión, decimos que el n del medio por el seno de alfa menos la primera transmisión tiene que ser igual a n sub a, y ahora sustituimos este por primera incidencia por seno de la primera incidencia. Y ahora fijaos que ya no podemos sustituir una por otra, pero podemos asociar términos. Fijaos que este término es exactamente igual que este término de aquí, con lo cual esto tiene que ser igual que esto. Como nm ya es igual que nm, acabamos de descubrir que el seno de primera transmisión tiene que ser igual al seno de alfa menos primera transmisión. O sea que lo de dentro del seno tiene que ser igual que esto. Pues ya se nos van todas las que no sabemos ni queremos calcular y decimos que el ángulo de la primera transmisión tiene que ser alfa menos el ángulo de la primera transmisión. Nos llevamos este aquí sumando y obtendríamos dos veces el ángulo de la primera transmisión igual a alfa, con lo cual el ángulo de la primera transmisión igual a alfa partido por 2. O sea, 30 partido de 2, 15 grados. Pero eso no es lo que nos piden el ángulo de incidencia respecto a la primera superficie. Pues ahora aplicamos aquí en la ley de Snell y decimos que el ángulo de la primera incidencia tiene que ser igual al arco seno de n del medio, seno de ese que acabamos de averiguar, de la primera transmisión, dividido entre n del aire. O sea, el arcoseno de 2 multiplicado por el seno de 15 grados y dividido entre 1. Lo hacemos con la calculadora y, como he dicho, cuidado que esté en DEG, y nos sale 31,17, o sea, 31,2 grados, que sería este ángulo de aquí, el ángulo de la primera transmisión. Que será el mismo, si calculáis y lo comprobáis, será el de la primera incidencia, que será igual que el ángulo de la segunda transmisión.